¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en el mundo espiritual mientras oras? ¿Ya imaginaste que, mientras duermes, hay espadas colisionando en los cielos, seres de luz y tinieblas, disputando territorios invisibles que atraviesan el tiempo, el espacio e incluso tu mente? Esta no es apenas una metáfora, es una realidad que la Biblia insinúa con claridad y misterio. Antes que el hombre existiera, antes incluso del Edén florecer, ya había un campo de batalla entre criaturas celestiales, y el primer golpe de esa guerra fue desferido por un ángel corrompido por el orgullo. Lucifer, la estrella de la mañana, cayó. ¿Cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo del alba? Así declara Isaías 14:12, revelando el inicio de una revuelta que resonaría por toda la eternidad. La guerra comenzó en los cielos, pero sus efectos salpican en la tierra. Y cada vez que doblas las rodillas, el conflicto se reaviva. ¿Estás listo para enxergar lo invisible? Lucifer no era un ser común. Él fue creado con perfección, esplendor y autoridad. En Ezequiel 28, 13, 14, el profeta describe su gloria original. Estuviste en el Edén, jardín de Dios. Toda piedra preciosa era tu cobertura. Tú eras el querubín ungido para proteger. Era la criatura más bella y majestuosa que el cielo ya conoció. Pero la belleza se tornó vanidad y el brillo, arrogancia. En el versículo 17 leemos: se elevó tu corazón por causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría por causa de tu resplandor. Lucifer quería más que servir, él quería gobernar. En Isaías 14, 13, 14, él declara: yo subiré al cielo, encima de las estrellas de Dios, exaltaré mi trono. Seré semejante al Altísimo. Aquello que debería ser sumisión se tornó ambición. El cielo, que antes era armonía, ahora se tornaba el palco de una tensión creciente. Y así, el pecado nació no en la tierra, mas en el corazón de un ángel. El cielo, hasta entonces repleto de música, adoración y armonía, estremeció con el sonido de la primera rebelión. Hubo silencio, después hubo guerra. Apocalipsis 12:7 nos revela: y hubo batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles batallaban contra el dragón, y batallaba el dragón y sus ángeles. Lucifer, ahora transformado en dragón, símbolo de furia y destrucción, arrastró consigo 1/3 de las estrellas. Ángeles que, enfeitizados por su promesa de poder, abandonaron la gloria para mergullar en la oscuridad. El verso 9 completa: y fue precipitado el grande dragón, la antigua serpiente, llamada el diablo y Satanás, fue lanzado en la tierra, y sus ángeles fueron lanzados con él. El universo tembló. Lo que era eterno cayó en el tiempo. Lo que era luz se tornó tinieblas. La creación testimoniaba algo terrible: la caída de un querubín y la formación de un ejército contrario a Dios. Las marcas de esa guerra aún están en el aire, invisibles, más reales. ¿Sientes? ¿Está curtiendo esa jornada espiritual? Entonces deja el like y se inscribe. No virtud en verso. Aquí los misterios de la Biblia ganan vida todos los días. Activa el siniño para no perder nada, y ahora vamos a volver a historia. En el medio de la rebelión, cuando el caos amenazaba corromper hasta los cimientos celestiales, un nombre se erigió con autoridad: Miguel. Su nombre significa ¿quién es como Dios? Una pregunta que ecoa como desafío directo al orgullo de Lucifer. Miguel no estaba solo. Ángeles fieles se alistaron sin dudar, pues en sus corazones había reverencia y no ambición. En Daniel 10:13, él aparece como uno de los primeros príncipes, viniendo en auxilio contra el príncipe de la Persia, una entidad espiritual maligna. Eso revela que Miguel no es apenas un símbolo, es un guerrero real, activo en las guerras invisibles. Apocalipsis 12:7 lo coloca como líder del ejército celestial. Y en Judas 1:9, él es visto contendiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés, mas sin osar traer acusación injuriosa, apenas diciendo:
El Señor te reprenda. Esa fidelidad es lo que distingue los ángeles de la luz. Ellos no buscan gloria propia, mas cumplen la voluntad del Altísimo con precisión y temor. Ellos son los mensajeros, los guardiões, los combatientes de la luz. Lanzados del cielo, los ángeles rebeldes no cesaron su guerra, apenas cambiaron el campo. El palco ahora era la tierra, recién creada, y el hombre formado a la imagen de Dios se tornó el nuevo blanco del odio satánico. En Génesis 3, Satanás, disfrazado como serpiente, aparece para Eva y planta la semente de la desconfianza en el corazón humano. Es así que Dios dijo: no comeréis de toda la árbol del jardín. Veto 1. La caída de Adán y Eva no fue apenas un desliz moral, mas un ataque directo a la creación divina, un movimiento estratégico en una guerra espiritual. La tierra ahora se tornaba territorio contestado. Desde entonces, cada generación carga en sí esa tensión invisible entre luz y tinieblas. El propio Jesús reveló en Juan 8:44 que el diablo fue homicida desde el principio y no se firmó en la verdad, porque en 1900 él no hay verdad. El enemigo de la alma humana no descansa. Él susurra, acusa, engaña y devora. Mas incluso en este mundo corrompido, Dios nunca dejó su pueblo sin auxilio celestial. A pesar del avance de las tinieblas, el cielo nunca abandonó la tierra. A lo largo de la Biblia, los ángeles aparecen como emisarios de la esperanza y de la justicia divina. Ellos no son figuras decorativas, mas actuantes, reales y profundamente involucrados con el destino humano. En Génesis 19, 2 ángeles son enviados a Sodoma, no apenas para advertir Lot, mas para ejecutar el juicio. En Éxodo 23:20, Dios promete: he aquí que yo envío un ángel delante de ti, para que te guarde por el camino y te lleve al lugar que te tengo preparado. Ya en 2 Reyes 6:17, cuando el siervo de Eliseo tiene miedo del ejército enemigo, el profeta ora: Señor, ábrele los ojos. Y él vio el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Una batalla invisible estaba siendo trabada allí, mas los cielos estaban del lado del justo. Salmo 91:11 resume la promesa eterna: porque a sus ángeles dará orden a tu respeto, para te guardaren en todos tus caminos. Los ángeles no son apenas observadores, son soldados de Dios, y actúan cuando el invisible precisa intervenir en el visible. Así como los ángeles actúan por el bien, los demonios se mueven por las tinieblas, alimentando el caos. La Biblia es clara al mostrar que ellos no son meras metáforas, mas espíritus actuantes. Marcos 5 nos presenta el hombre poseso por una legión de demonios. Más de 1000 espíritus habitaban en su cuerpo. Al ver Jesús, ellos gritaron: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Vete 7. Ellos sabían quién él era. En 1 Timoteo 4:1, Paulo alerta que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, dando oídos a espíritus engañadores. En Daniel 10:13, aprendemos que el príncipe del reino de la Persia resistió al ángel por 21 días, una referencia a entidades demoníacas que influencian imperios y decisiones políticas. Efesios 6:12 revela la estructura del ejército de las tinieblas: principados, potestades, príncipes de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes. Esos seres son organizados, estratégicos e incansables. Ellos operan en las sombras, influencian pensamientos, crean falsas doctrinas y desvían corazones de la verdad eterna. Cuando Jesús vino al mundo, Él no apenas curó cuerpos y perdonó pecados. Él declaró guerra al reino de las tinieblas. Su ministerio fue marcado por confrontos directos con demonios que al reconocerlo se postraban en desesperación. En Marcos 1:23-26, un hombre poseso grita dentro de la sinagoga: «Ah, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste para destruirnos?». Jesús lo reprende con autoridad: «Cállate y sal de él». En Mateo 12:28, él afirma: «Mas, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, luego es llegado a vosotros el reino de Dios». Eso revela algo tremendo. Donde Jesús está, las tinieblas no pueden permanecer. En Lucas 8:30, al ser cuestionado, un espíritu responde: «Legión
es mi nombre, porque somos muchos, y imploran que Él no los envíe al abismo. Jesús no dialoga con ellos, apenas ordena, y ellos obedecen. Esa autoridad es tremenda y demuestra que el conflicto espiritual es real, mas que el reino de Dios es infinitamente superior. Cristo no apenas expuso los demonios, Él vino para destruirlos. Después de la ascensión de Jesús, los apóstoles asumieron el legado de la batalla espiritual, munidos de la autoridad que Él les concedió. En Hechos 16, 18, encontramos la historia de la joven posesa por un espíritu de adivinación que seguía a Paulo y sus compañeros, clamando que eran siervos del Dios Altísimo. Paulo, lleno del Espíritu, ordena que el Espíritu salga de ella, y la liberación es inmediata. En Hechos 19, 11, 16, el apóstol Paulo también enfrenta una resistencia espiritual cuando algunos judíos intentan expulsar demonios invocando el nombre de Jesús, mas sin fe, y son derrotados. Eso muestra que la batalla invisible exige no apenas nombre, mas convicción y poder divino. En 1 Corintios 10:20, Paulo advierte que las prácticas paganas envuelven demonios, lo que alerta para la influencia maligna en cultos y creencias cerradas. La iglesia primitiva sabía que la guerra espiritual no era simbólica, más real, y se preparaba con oración, ayuno y fe para vencer los ataques invisibles. Cada cura, liberación y milagro eran victorias concretas en ese embate eterno. El apóstol Pablo nos da una de las mayores orientaciones para enfrentar las fuerzas del mal en Efesios 6, 10, 18, donde él exhorta a los cristianos a revestirse de toda la armadura de Dios. Esa armadura es un símbolo poderoso de la protección espiritual necesaria para resistir las artimañas del diablo. Él habla del cinturón de la verdad que sustenta y mantiene firme el creyente, pues la mentira es una de las armas favoritas del enemigo. El peto de la justicia protege el corazón contra acusaciones y engaños. El Evangelio de la paz sirve como zapatos para caminar con firmeza incluso en medio a adversidades. El escudo de la fe es fundamental para apagar todos los dardos inflamados del maligno, o sea, todas las tentaciones y dudas que nos atacan. El capacete de la salvación protege la mente, que es el campo de batalla donde muchas veces ocurre la mayor lucha. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva contra las tinieblas. Pablo enfatiza la importancia de la oración constante, alertando para la vigilancia y perseverancia. Esa armadura no es apenas simbólica, mas un llamado para que el creyente entienda la profundidad de la guerra invisible y se prepare para ella con sabiduría, fe y poder divino. La oración y el ayuno son prácticas esenciales en la lucha invisible contra las fuerzas espirituales malignas. Jesús mismo enseñó a sus discípulos sobre el poder de la oración persistente y del ayuno para vencer el enemigo. Marcos 9:29, después de una tentativa frustrada de expulsar un espíritu maligno, Jesús explicó: esta casta de demonios solo se expulsa por medio de oración y ayuno. Ese enseñamiento muestra que la batalla espiritual exige un comprometimiento profundo, una conexión constante con Dios que fortalece el creyente contra las embestidas del maligno. En el Antiguo Testamento vemos Daniel ayunando y orando intensamente por 3 semanas para obtener revelación sobre una guerra espiritual contra el príncipe del reino de la Persia. Daniel 10:2-14. Esa persistencia trajo victoria y luz sobre la batalla invisible. Además, en Hechos 13:2-3, la iglesia practicaba el ayuno y la oración para discernir y recibir la orientación del Espíritu Santo para misiones y decisiones importantes. La oración y el ayuno elevan el espíritu, fortalecen la fe y activan el poder de Dios contra las huestes del mal, abriendo puertas para milagros, protección y liberación. Los libros proféticos de la Biblia revelan, con riqueza de detalles, el conflicto espiritual entre ángeles y demonios, trayendo visiones que alertan para el desenrolar de la guerra invisible en el final de los tiempos. Zacarías 3 muestra un confronto simbólico
donde el sumo sacerdote Josué es reprendido por el adversario, identificado como Satanás, que busca acusarlo delante del ángel del Señor. El Señor lo reprende, mostrando que el juzgamiento y la protección divina prevalecen sobre las investidas malignas. Ya en el Apocalipsis, la guerra celestial es descrita de forma dramática y apocalíptica. En Apocalipsis 12, 7, 9 hay una batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra el dragón, identificado como Satanás y sus ángeles. El dragón y sus huestes son derrotados y lanzados a la tierra, marcando el inicio de una intensa persecución a los fieles. Esos pasajes no son apenas simbólicas, mas indican que la guerra espiritual se extiende para allá del tiempo presente, influenciando el destino eterno de las almas. Las profecías revelan que la victoria final pertenece a Dios y que incluso cuando la oscuridad parece prevalecer, el reino de Dios es invencible. Miguel es una figura central en la batalla espiritual, destacado en la Biblia como el arcángel que lidera las fuerzas celestiales contra las huestes del mal. En Daniel 10:13, él es descrito como uno de los principales príncipes que ayuda a vencer el príncipe del reino de la Persia, una entidad demoníaca que influencia los reinos terrenos. Miguel aparece nuevamente en Judas 1:9, donde disputa con el diablo el cuerpo de Moisés, demostrando su función de protector y guerrero. En el Apocalipsis 12:7, él lidera la batalla decisiva contra Satanás y sus ángeles, expulsándolos del cielo. Esa lideranza muestra que la guerra espiritual no es una lucha aleatoria, mas sí organizada y comandada por figuras celestiales poderosas. Miguel es el guardián del pueblo de Dios, aquel que defiende los fieles contra los ataques malignos. Él es un ejemplo del envolvimiento directo de los ángeles en las cuestiones humanas y espirituales, evidenciando que no estamos solos en esa guerra invisible. El arcángel Miguel simboliza la justicia divina y la protección que Dios ofrece a quien confía en él. Satanás es presentado en la Biblia como el adversario por excelencia, cuya misión es acusar, engañar y destruir. Su nombre, que significa adversario o acusador, revela su esencia contraria a Dios y a la humanidad. En Job 1:6-12, él aparece delante de Dios, acusando a Job, tentando probar que la fe del hombre es frágil y condicionada a bendiciones. En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 12:10, Satanás es llamado el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Esa acusación constante visa minar la confianza y la comunión del cristiano con Dios. Además, él es identificado como el padre de la mentira en Juan 8:44, que engaña el mundo entero, desviando las personas de la verdad y del camino de la salvación. Su estrategia incluye distorcer la verdad, plantar dudas y promover rebelión contra Dios. La Biblia alerta para su astucia y poder de seducción y advierte que él está siempre buscando la oportunidad para devorar los fieles. 1 Pedro 5:8. Conocer el perfil de Satanás es fundamental para resistir a sus embestidas en la guerra invisible. Los demonios son espíritus malignos que siguen la lideranza de Satanás y actúan directamente para desviar, destruir y esclavizar los seres humanos. En Marcos 5:1-20 vemos un ejemplo claro del poder destructivo de esos seres, cuando Jesús libera a un hombre poseso por una legión de demonios. Ese pasaje revela cómo ellos causan sufrimiento físico, mental y espiritual, y cómo solamente la autoridad de Cristo puede liberar. En Lucas 8:2, varias mujeres curadas de espíritus malignos acompañaban a Jesús y los apóstoles, mostrando que la liberación era una parte esencial del ministerio divino. Demonios también son mencionados en 1 Timoteo 4:1, donde Pablo alerta que en los últimos tiempos algunos se desviarán oyendo espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ellos operan engañando a las personas a través de falsas doctrinas, idolatrías y prácticas ocultas. El apóstol Tiago, en su carta,
Tiago 4:7 instruye a los fieles a resistir al diablo para que él huya, mostrando que la resistencia activa es esencial. La batalla invisible se manifiesta muchas veces en la lucha interna del creyente contra tentaciones, opresiones e influencias espirituales negativas, tornando fundamental el discernimiento y la firmeza en la fe. Los demonios utilizan diversas estrategias para engañar y destruir, explorando fraquezas humanas y situaciones vulnerables. Ellos se infiltran por medio de la mentira, división, orgullo y pecado, tentando alejar las personas de Dios. En 2 Corintios 11:14, Pablo alerta que Satanás se disfraza de ángel de luz, lo que revela su astucia para engañar hasta los más atentos. En Efesios 4:27, Pablo exhorta para que el diablo no tenga lugar en nuestras vidas, indicando la necesidad de vigilancia constante. Otra estrategia común es la opresión y posesión, como visto en Marcos 9:25, donde Jesús libera a un niño poseso por un espíritu maligno, mostrando que la autoridad divina quiebra el poder demoníaco. Para protección, la Biblia orienta el uso de la oración, fe y arrepentimiento. Tiago 5:16. Además de la obediencia a la palabra de Dios, que fortalece contra las embestidas del enemigo. También es fundamental mantener la comunión con la Iglesia y la práctica de los sacramentos, que funcionan como barreras espirituales. La armadura de Dios, Efesios 6, es la defensa primordial contra esas estrategias, reforzando que la victoria depende de la dependencia total en Dios. Durante su ministerio terreno, Jesús realizó diversos actos poderosos de liberación, expulsando demonios y trayendo cura espiritual y física a las personas oprimidas. Uno de los ejemplos más conocidos es el del hombre poseso por el espíritu impuro en Cafarnaúm, registrado en Marcos 1:23-27, donde Jesús, con autoridad, ordena que el espíritu salga, causando espanto entre los presentes. En Marcos 5, la liberación del hombre endemoniado en la región de los Gerasenos demuestra el poder absoluto de Jesús sobre las fuerzas malignas, transformando una vida marcada por la opresión en testimonio de salvación. Los apóstoles, siguiendo el ejemplo de Jesús, también ejercieron autoridad contra los demonios, como visto en Hechos 16:16-18, cuando Pablo expulsó el espíritu de adivinación que atormentaba a una joven. Esas historias evidencian que el dominio del mal no es invencible, mas puede ser derrotado por la fe y por la autoridad en nombre de Jesús Cristo. La batalla invisible revélase en esas liberaciones, donde el poder divino rompe las corrientes de la esclavitud espiritual y restablece la dignidad humana. La guerra invisible entre ángeles y demonios no ocurre en un vacío, mas impacta directamente el mundo físico y la trayectoria de la humanidad. En Efesios 6:12, Pablo explica que nuestra lucha no es contra carne y sangre, mas contra los principados, potestades, los príncipes de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de la maldad. Esa dimensión espiritual influencia guerras, revoluciones, crisis y el destino de las naciones, aunque muchas veces pasa desapercibida. En Daniel 10 vemos que antes de un ángel traer una respuesta a la oración de Daniel, hubo una batalla contra el príncipe del reino de la Persia, un ser espiritual maligno que influencia gobiernos terrenos. Ese pasaje revela que decisiones políticas y eventos históricos son, en parte, reflejo de batallas en el mundo invisible. La historia humana está entrelazada con esa lucha y las elecciones espirituales de los individuos tienen repercusiones colectivas. Incluso cuando las fuerzas del mal parecen prevalecer, la Biblia asegura que Dios mantiene el control soberano y su victoria final es cierta. Romanos 8:38-39. La comprensión de esa influencia espiritual tórnase esencial para quien busca entender los conflictos y las crisis del mundo actual. La Biblia deja claro que, aunque ángeles y demonios estén en constante conflicto, el creyente también participa activamente de esa guerra invisible. En Marcos 16:17, Jesús promete que aquellos que creen expulsarán demonios en su nombre, evidenciando la autoridad espiritual concedida a los fieles. Esa autoridad no es para el orgullo, mas para la protección y liberación del pueblo de
Dios. En Lucas 10:19 Jesús dice: yo les di autoridad para pisar serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo. La fe firme en Dios es la clave para resistir a las embestidas demoníacas. Tiago 4:7 instruye: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Esa resistencia es un acto de fe que envuelve oración, lectura de la palabra, arrepentimiento y vida en santidad. En Efesios 6, Pablo describe la armadura de Dios como esencial para el creyente proteger de las ciladas del diablo. Por lo tanto, el cristiano es llamado a estar vigilante y fortalecido, sabiendo que tiene autoridad divina para vencer en la guerra espiritual, no por fuerza propia, mas por la dependencia total en Cristo. La oración es la herramienta más poderosa que el creyente posee para enfrentar la batalla espiritual invisible. En Efesios 6:18, Pablo exhorta a los fieles a orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La comunicación directa con Dios fortalece el espíritu, da discernimiento y abre puertas para intervenciones celestiales. Daniel 10 ilustra ese poder, mostrando que la oración fervorosa de Daniel desencadena una batalla entre ángeles y principados, evidenciando que nuestras oraciones tienen impacto directo en la guerra espiritual. Jesús enseñó a sus discípulos a orar pidiendo protección contra el mal. Mateo 6:13, reconociendo la necesidad constante de resistir a las tentaciones y ataques del enemigo. La oración también une la Iglesia en una defensa colectiva contra las fuerzas malignas, creando un ambiente donde el poder divino puede actuar libremente. Sin oración, el cristiano queda vulnerable a las artimañas del diablo, mas con ella fortalece su fe, obtiene sabiduría y experimenta la victoria espiritual. Por lo tanto, orar no es apenas pedir ayuda, mas es un acto de guerra espiritual, una declaración de que el creyente está firme y protegido en la batalla contra el mal. El discernimiento espiritual es esencial para que el creyente reconozca las estrategias del enemigo y no caiga en sus trampas. En 1 Corintios 12:10, el don del discernimiento de espíritus es uno de los dones concedidos por el Espíritu Santo para guiar y proteger la iglesia. Sin esa capacidad, es fácil ser engañado por las mentiras y astucias de Satanás y sus demonios. La Biblia advierte que el diablo se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11:14, lo que torna el discernimiento aún más necesario para evitar falsas doctrinas y manipulaciones espirituales. En Hechos 16:18, vemos Pablo identificando y expulsando un espíritu de adivinación, mostrando que el discernimiento es práctico y vital en el ministerio. Además, Hebreos 5:14 destaca que el alimento sólido de la palabra es para los que tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por lo tanto, el creyente debe buscar crecimiento espiritual continuo por medio del estudio de la Biblia, oración y comunión con el Espíritu Santo para desarrollar un discernimiento agudo que lo proteja y fortalezca en la guerra invisible. La Biblia muestra que Dios envía ángeles para proteger, guiar y fortalecer sus siervos en la batalla espiritual y en la vida cotidiana. En Salmos 91:11-12 está escrito que Dios ordena a sus ángeles que guarden el fiel en todos sus caminos, previniendo caídas y peligros. En el libro de Daniel 6 vemos cómo el ángel cerró la boca de los leones para proteger a Daniel en la cueva, mostrando intervención divina en momentos de gran peligro. En el Nuevo Testamento, Hebreos 1:14, destaca que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servir a aquellos que han de heredar la salvación, evidenciando su papel de auxilio y defensa. En Hechos 12, un ángel libra a Pedro de la prisión, revelando que la protección angelical también es física y espiritual. Esos seres celestiales son instrumentos del poder de Dios para amparar los fieles, especialmente en tiempos de probación y guerra espiritual. Saber que no estamos solos en esa lucha
trae esperanza y coraje para enfrentar las tinieblas, recordando que la presencia angelical es una manifestación tangible del cuidado divino. Aunque la batalla espiritual sea intensa y continua, la Biblia asegura que Dios tiene la victoria definitiva sobre Satanás y sus seguidores. En Apocalipsis 20:10 está escrito que el diablo será lanzado en el lago de fuego y azufre, donde será atormentado para siempre, simbolizando el fin del dominio de las fuerzas del mal. Esa promesa trae esperanza y firmeza para los creyentes, mostrando que la justicia divina triunfará. Jesús Cristo, con su muerte y resurrección, ya derrotó el poder de las tinieblas, Colosenses 2:15, rompiendo las cadenas del pecado y de la muerte. El conflicto espiritual, aunque presente, está bajo control divino y culminará en la restauración plena de la creación, donde Dios será todo en todos. 1 Corintios 15:28. La esperanza de la victoria final fortalece a los fieles a perseverar en oración, fe y obediencia, incluso delante de las dificultades. Saber que el mal tiene un fin asegurado es un llamado a la coraje y a la confianza en Dios, que conduce a sus hijos para la vida eterna en paz y libertad. Delante de todo lo que vimos sobre la guerra invisible entre ángeles y demonios, queda el convite para cada uno reflexionar sobre su papel en ese conflicto espiritual. La Biblia nos llama a la vigilancia y a la santidad, recordando que la inercia puede abrir puertas para la influencia de las tinieblas. 1 Pedro 5:8. Es urgente que cada creyente fortalezca su fe, practique la oración constante y vista la armadura de Dios, conforme enseña Efesios 6. El conocimiento de la batalla espiritual no debe generar miedo, mas sí esperanza y acción consciente para vivir en la luz y resistir al mal. Así como Daniel, que perseveró en la oración incluso delante de la oposición invisible, somos llamados a confiar en el poder divino y buscar comunión diaria con Dios. Ese video es un convite para despertar la conciencia espiritual, para que cada espectador se prepare para la batalla con coraje y sabiduría. La guerra invisible es real, mas la victoria está garantizada para aquellos que se mantienen firmes en Cristo. Llegamos al fin de esta jornada por la guerra invisible entre ángeles y demonios, un conflicto que moldea el destino del mundo y de cada uno de nosotros. A pesar de la intensidad de esa batalla espiritual, somos llamados a vivir con esperanza, confiando en la promesa de victoria en Cristo. Romanos 8:37. La palabra de Dios nos asegura que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá, Isaías 54:17, y que el amor de Dios es mayor que cualquier fuerza de las tinieblas. Queremos convidar a usted, espectador, a reflexionar sobre su fe, fortalecer su vida espiritual y no se dejar intimidar por el enemigo. Comparta en los comentarios sus experiencias, dudas y reflexiones. Aquí en el canal Virtud en Verso buscamos crecer juntos en el conocimiento y en la caminada con Dios. Inscríbase para acompañar nuevos vídeos todos los días, pues el entendimiento de la Biblia es una jornada continua, llena de misterios, enseñamientos y revelaciones. Que Dios bendiga a usted y que la luz divina ilumine su caminada, protegiéndolo en la guerra invisible que se traba a nuestro alrededor.